Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una nueva semana aquí en Enfoques. Tenemos un invitado al doctor Alfredo Astorga como analista no solamente de la educativa, sino de lo que estamos viviendo en el país. Fuera de micrófonos con el doctor Astorga hablábamos sobre la incertidumbre que tenemos los ecuatorianos frente a la avalancha de información. Por un lado son cosas buenas, hay reformas positivas en la educación, el volver a los trimestres, el volver a reordenar en otros términos el tema educativo. Por otro lado vemos parámetros importantes en economía a nivel internacional, pero al mismo tiempo se interrumpe la exportación de petróleo porque hay problemas en los oleoductos. Después salen los escándalos, sale la amenaza de paro y el riesgo país cada vez se dispara más. Entonces, ¿cómo lograr entender, Alfredo, lo que estamos viviendo y enfrentando en el país? Y todo además permeado con temas como la propia guerra de Ucrania, que hace que la caja de banano se dispare en los precios, pero no se produzca más por el alto costo de insumos agrícolas que vienen de los terrenos o los territorios o países cercanos al mundo de Ucrania. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento extremadamente sensible y a lo mejor estamos en el ojo de la tormenta y no nos permite distinguir un poco el orden de estas piezas que están armándose en el Ecuador y las tendencias que ellos tendrían, ¿no? Me parece bien difícil aventurar una visión general en donde calcen todos, digamos, los elementos. Yo creo que hay que agarrarlos de alguna manera un tanto separadas e intentar algunas conexiones. Pero es tal el nivel de incertidumbre, como tú mencionas, que este cuadro general, esta pintura general del país resulta extremadamente compleja. Por eso es que hay pronunciamientos tan incluso contradictorios, como decíamos, ¿no? Tanto de voceros del gobierno, cuanto incluso de analistas y de periodistas. Entonces, yo creo que tal vez el elemento que se podría, digamos, agarrar como central para el análisis es la situación del presidente y del ejecutivo. Yo creo que por ahí podrían empezar a desmadejarse un poco sin ninguna garantía de lograr una visión, digamos, completa y, digamos, integral, ¿no? Cuando hablamos de la visión del presidente, el presidente indudablemente es el jefe del Estado ecuatoriano. ¿Cómo entender, comprender lo que está pasando en torno al Ejecutivo? Yo creo que la debilidad es extrema. Mira, yo creo que intentó un cambio de gabinete de gente cercana, íntima, pero hasta ahora este cambio es un poco de nombres, tal vez con excepción del ministro que ahora tiene un nuevo protagonismo, el ministro de Gobierno. Pero en general ha sido un cambio de nombres, todavía no tenemos un cambio de la estructura y de la política. Yo veo que tiene una debilidad extrema ahorita el presidente y el ejecutivo en general, ¿no es cierto? Tiene la mancha del tema de la corrupción, del narcotráfico, ha perdido las elecciones y eso es un golpe bien fuerte porque significa además que el correísmo ganó en toda su propuesta de hacer de la consulta un plebiscito contra Lasso. Aunque otras tendencias siguen hablando todavía de irregularidades muy fuertes en el proceso eleccionario. Entonces, ¿qué le queda a Lasso y al Ejecutivo en estas circunstancias? Yo veo tres líneas, digamos, posibles de comportamiento, a lo mejor, o seguramente no son puras y puede haber mezclas, ¿no? La una es la muerte cruzada. O sea, nuevamente está sobre la mesa el tema de la muerte cruzada, pero esta vez con una amenaza en el medio. La CONAIE ha dicho que si el presidente recurre a la muerte cruzada, produce un nuevo levantamiento. Eso Pero es una no, amenaza ellos fuerte. están anunciando un levantamiento para el 8 de marzo, pase lo que pase, y exige la renuncia del presidente. Ahora, Claro. Alfredo menciona el hecho de que ha habido un cambio, pero realmente todavía no se siente un cambio de las políticas o un enfoque hacia lo social, que es lo que todo el país espera. Pero al mismo tiempo, al decir perdió la consulta popular,
también el Ejecutivo puede decir que lo que decía el ministro de Gobierno que salió, el ministro Jiménez, sacaron más del 40%, que también es importante, y quedan Exacto, sí. dudas. Pero ¿por qué hay este tira y jala tan fuerte en contra del Ejecutivo cuando lo que el país requiere es trabajo, es producción, es avanzar, y esto generar más plazas de trabajo y mayores posibilidades? Yo lo que creo es porque el tema credibilidad está muy bajo, ¿no es cierto? Se habla en los sondeos de menos del 12% de credibilidad de aprobación del presidente. Entonces, digamos, continuando un poco, yo veo una línea, esta muerte cruzada, pero parece que esta no le resulta demasiado significativa al presidente, o sea, no la ha insistido, a veces dice la tengo en mi escritorio, pero no pasa nada. La segunda tenía que ver con el cambio del equipo, es decir, no era un cambio del equipo, era un cambio total de la perspectiva política, lo que se esperaba, ¿no es cierto? Volcarse hacia lo social, a lo mejor no a 50 prioridades, a lo mejor a 3 prioridades, yo creo que es importante: seguridad, salud y inversión pública y empleo. A lo mejor en estas 3 podrían concentrarse, pero tiene que haber una campaña comunicacional suficiente para decir, vamos a enterrar esta parte y vamos a iniciar con otra. Pero tienes al mismo tiempo una permanente y persistente campaña de defensa de lo que se está hecho y un discurso triunfalista que no genera adhesión. Esto igual está pasando en educación. En educación pasa lo que pasa al gobierno a nivel general. La credibilidad es tan baja que incluso noticias positivas pasan a un sedazo de incertidumbre y de desconfianza. Entonces, esta me parece la segunda salida. Era un cambio radical, pero absolutamente radical y bien sustentado en la política comunicacional. Y aquí te hago un paréntesis, además, en términos de los comunicadores, esto es importante. ¿Qué pasa con la política comunicacional del gobierno? Es tan débil, es tan contradictoria. Es decir, la pregunta sería, no hay manera de que lo manejen. ¿Existe política comunicacional o no existe política comunicacional? Porque es lo que a uno le queda la duda. Existe un parámetro para comunicar, informar y estar en diálogo con los ciudadanos que votaron por ellos o que son gobernados. Yo digo a ratos, la política comunicacional es el presidente. No hay una articulación de un discurso presidencial. Ha metido las patas enormemente en las últimas intervenciones, con amenazas, con dudas, que creo que no corresponden. Se metió a una bronca con Nebot en un momento absolutamente inoportuno. Si ¿quién maneja esa política? El discurso presidencial también tiene que ser parte de una política comunicacional. ¿Cómo hablas del acercamiento que habla el ministro y todo el acercamiento, los puentes y todo, por ejemplo, con el socialcristianismo, y al mismo tiempo el presidente pues lanza una bronca contra Nebot? No hay articulación entonces en una política de comunicación, y eso es fundamental para poder apreciar si es que hay o no hay cambios. Si ahora me dicen sí, la educación va bien, pero no logro ubicarla en un conjunto de decir, el gobierno dio un viraje. No creo que a nadie se le ocurra decir, sí, el gobierno ha dado un viraje en los últimos tiempos. Entonces, ese cambio... No, y hablamos de educación, que hay cambios, pero no vemos mejor calidad de educación. O sea, uno puede ir y decir, bueno, esto, el otro, pero los textos no han cambiado, no se han variado los textos tan discutidos. Nos está hablando de escuelas de referencia y no sabemos qué son. Yo he intentado averiguar en el Ministerio de Educación qué son. Nos está ofreciendo 300 escuelas de referencia para el final del periodo. ¿Cuáles son estas escuelas? ¿Es un nuevo modelo? ¿Dónde se ha discutido? ¿Hay un estudio de base? ¿Y qué es lo que ahora predomina? Por ejemplo, es que volvemos a los trimestres y a las evaluaciones un poco más rigurosas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay cosas que están anunciadas, unas son refacciones de escuelas, aparecen también mezcladas con nuevas escuelas. ¿Hasta dónde es ese discurso real y honesto? El tema de la educación intercultural, Claudia, fue un anuncio enorme. Es decir, se entregaba la autonomía administrativa, financiera, curricular al sector indígena. ¿Qué ha pasado con eso? Eso para mí era un riesgo enorme, o por lo menos un desafío inmenso, el que el sector indígena, que sabemos que a nivel educativo tiene falencias muy fuertes, maneje de pronto un subsistema tan grande. Pero eso ha quedado ahí. Entonces tienes estas contradicciones, yo diría, en el Ejecutivo, que aumentan la incertidumbre y aumentan sobre todo la confianza. Esto, para resumirte, dos lineamientos, 2 líneas que pueden ser 2 destinos. El uno, muerte cruzada; el otro, cambio radical de políticas, que sería lo ideal, tal vez todavía. Sí, pero al mismo tiempo, Alfredo, en lo año y medio, van a ser 2 años en mayo del gobierno del presidente Lasso,
¿Cuántas veces se ha hablado de la muerte cruzada? O sea, ya suena al cuento del Pedro y el lobo, anuncian, y al final no Y al pasa final no nada. pasa nada. O no se Y además, justifica y no se entiende por qué no se dio o por qué puede darse. O sea, claro, no hay una claro. versión o una posición clara del gobierno. Exactamente, aparece como una amenaza que está ahí en una esquina del Amenazan escritorio. los dos lados, el ejecutivo y el legislativo, Claro. y el país está en el aire. O sea, la Pero, incertidumbre no permite inversión, no permite crecimiento, no permite posibilidades reales de trabajo. pero la incertidumbre es mayor en el Ejecutivo, porque él es el jefe del Estado y él debía decir, bien, la muerte cruzada iría en estas condiciones, o vuelvo a hablar, pero no, está como una sombra en una esquina. Ahora, para mí, la tercera posibilidad, la tercera opción que tiene Lazo y a lo mejor por la que se va a decidir, es el no hacer nada, que es el al que nos hemos acostumbrado. Eso significa que vamos a seguir viviendo de sobresaltos, de sorpresas, de agonía, porque, o sea, en estas situaciones que estamos viviendo, ningún país puede desarrollarse, Claudia, ninguno. No se puede tener estabilidad en las políticas si cada semana cambia la coyuntura, si cada semana aparecen nuevas amenazas, sea de paro, sea de juicio político, etcétera. Entonces, yo creo que si opta por esta tercera línea, que es la que ha venido optando todo este tiempo, es decir, bueno, no pasa nada, hay problemas, pero no son tan graves, que era el discurso de Jiménez casi siempre, ¿no? Sí, hay problemas, pero no es para tanto. Sin embargo, el país vive en una agonía insostenible ya. Vive en una permanente incertidumbre que tú mencionas como agonía. Ahora, Alfredo, ¿qué deberíamos hacer como ecuatorianos? Como analista, como periodista, como espacios que se generan críticas, diálogos, ¿cómo dar también respiro a la posición de un gobierno que Eh, debería durar hasta el 2025, pero del otro lado, mientras el uno amenaza con muerte cruzada, el otro lado amenaza con votarlo todo el tiempo, o nuevo juicio político, que en teoría ya no debería ser posible porque ya tuvo un intento de interrupción de mandato? O sea, y al final la ley se ve que no se cumple para nadie, por lo tanto también es otro tema de inseguridad. se acomoda la ley. Yo creo que, como digo, no hay respuestas inmediatas. Yo creo que hay que mirar de nuevo, siempre, qué pasa con la ciudadanía y la sociedad civil, ¿no? Sin embargo, el nivel de dispersión y de falta de organización y de falta de líderes hacen que este sector de la sociedad civil, en donde uno pone, o yo personalmente pongo tantas esperanzas, tenga tan pocas posibilidades de realización y de éxito por los niveles de estos de dispersión y de falta de unidad, ¿no? Ahí debería estar la fuente principal de reforma, de cambio, de energía. Pero esto no va a suceder inmediatamente, pero a lo mejor el horizonte en el que hay que pensar es el 2025. Hay tendencias de organización, hay tendencias de formación de frentes en distintos lugares profesionales, de la academia, etcétera, que intentan quizás en los siguientes años hacer presencia con una propuesta que rompa la Pero polarización esperemos que esos grupos se unifiquen y tener una propuesta fuerte y no una tener otra propuesta. vez 15 Si no, candidatos, si no va a 18 pasar lo que ha candidatos. pasado en nuestro municipio de Quito o en el de Cuenca, es decir, una dispersión tal que termina siempre favoreciendo al que tiene un poco más de organización. Es decir, el 25% en Quito llega a la alcaldía, un poco menos diferente que el caso de Yunda, pero no tanto tampoco. Significa que el 75% se hizo pedazos. Entonces, yo creo que a mediano, tal vez el horizonte que hay que plantearse es el 2025. Pero ahorita yo creo que el asunto está en manos del Ejecutivo. Ahorita el asunto está en manos del Ejecutivo y yo creo que le toca optar. O sea, ya no es posible que diga no pasa nada o que tengamos el discurso triunfalista que nos acompaña cada semana. Pero también cómo generar confianza. O sea, si hablamos de tanta incertidumbre, también hay desconfianza en el sistema electoral que ha venido rigiéndonos en los últimos años. O sea, siempre se habla de peligros de fraude, de papeletas duplicadas, de centros de cómputo, de apagones cibernéticos. ¿Cómo lograr que estos elementos sean aclarados para las elecciones del 2025? O sea, ¿cómo lograr que existe esa confianza incluso para que ciertas personas, líderes del país, se presten a ser candidatos sin este terrible preocupación que es el sistema del Consejo Electoral? Ahí tenemos una demostración de esta falta de presión ciudadana, ¿no?
Es decir, el hecho de que se diga en algunos editoriales o algunos periodistas mencionen la necesidad de esclarecimiento de todo el proceso de elecciones, no basta, no basta. Sí, las cosas en nuestro país no funcionan solamente por un discurso que tenga fuertes argumentos o que tenga la razón, no funcionan así. Las cosas, lastimosamente, si no hay presiones fuertes, no funcionan. Si no hay presión de algún lado para que el Consejo Nacional Electoral aclare bien todas estas dudas que todavía persisten. Yo vi ayer que había algunas declaraciones de Blasco Peñerrera diciendo de que había problemas todavía que hay por esclarecer, pero no funciona. ¿Quién presiona al Consejo Electoral? Entonces estamos entrando también en una situación de cinismo generalizado y de impotencia generalizada. Al Estado, al gobierno le correspondería decir, bueno, al Consejo Nacional Electoral que aclare una denuncia tan fuerte como decir que hay un centro paralelo de conteo. Centro Y que lo paralelo, hace no era un tipo que el hacía segundo a bordo, o sea, es el señor Pita que es parte. no lo dice un partido resentido, no lo dice un partido, digamos, perdedor, lo dice la segunda autoridad del país en materia electoral. Y no pasa nada. No es, pues, un tipo que estaba rayando una papeleta, es un centro paralelo. Entonces, se te ocurre, bueno, y hay otros centros paralelos, aclaremos el asunto. No, 4 palabras de Diana Tamaín y se esfuma una situación tan compleja. ¿Quién debe presionar? Por un lado, el Ejecutivo. El Ejecutivo debería ser el principal, digamos, que impulse este tipo de cosas. La propia Fiscalía debería impulsar este tipo de cosas. Y a nivel de la sociedad civil, ¿quiénes? La academia, los grupos profesionales. Es esta falta de cabezas, esta falta de líderes alternos que no se nos ocurre. Algo aparece ahora, Andrés Páez diciendo alguna cosa, pero no hay liderazgo, por lo menos en Quito, no hay liderazgo alternativo y caemos nuevamente en la polarización, los que están con Lazo, los que están con Correa. Si tú dices algo crítico al correato, te encuadran en el lacismo. Si dices algo contra el gobierno, entonces dices, ya eres correísta. Y se pierde esta posibilidad analítica, esta posibilidad de contrastar hechos, de analizarlos sin temor, ¿no? Yo creo que aquí el periodismo tiene también un papel muy importante, pero no amarillando el asunto, no amarillando, sino más bien colocando elementos de análisis para que puedan ser de alguna manera conocidos de una manera diferente. En todo aquello, Alfredo, ¿cómo seguir avanzando? Porque la preocupación de todos es cómo avanzar, cómo proyectarnos, cómo confiar en un país tan complicado como el nuestro, que los analistas tienen ya a veces preocupación de, o sea, no tienen claridad, porque al mismo tiempo de todo lo que hemos estado hablando, también hay los fantasmas de temas de corrupción. Vemos la conexión esta albanesa en narcotráfico, hablamos de los DINA Papers, o sea, es una mezcolanza de cosas que no nos permite pensar con claridad de hacia dónde y cómo queremos enfocarnos. Además, con las declaraciones de la CONAIE tan fuertes de que amenazan con un paro para el 8 de marzo. Sí, yo creo que, como digo, no creo no creo que haya alguien que tenga ahorita las respuestas para armar, digamos, el rompecabezas que vivimos. Pero sí creo que estamos llegando a unos niveles ya insoportables. Pienso nuevamente que la pelota está en la cancha del Ejecutivo, que ahí le corresponde por ética, por política, esclarecer algunas cosas. El tema de la corrupción que tú dices pasa por el Ejecutivo. El tema de INA Papers, otro tipo de cosas, pasa por el Ejecutivo. El tema de la conexión con el narco Albania y no sé qué, pasa por el Ejecutivo. Es ahí donde se espera una voz diferente. Pero igual, como te digo siempre, y eso lo digo con cierto desconsuelo, las cosas no suceden solamente por buena voluntad, sino por presión. Y eso lo sabe la CONAIE. Las cosas suceden por presión. Y ellos son expertos en presionar. ¿Ah? Ellos son buenos para presionar. Si ahora los trabajadores van a presionar y el 8 de marzo se va a convertir no en un paro nacional, pero sí en una movilización muy significativa. Veamos qué sectores confluyen a esto y cuáles son las consignas que están moviendo. Pero una de esas consignas es la separación de Lazo, la renuncia de Lazo, ¿no? Entonces, si tienes un movimiento en donde el movimiento de mujeres, el movimiento de trabajadores, el movimiento indígena, los trabajadores del Estado, se juntan para eso, es una voz que no puedes, digamos, desoír, ¿no? Y si es que el gobierno no da respuestas más que su discurso triunfal o
o nos cambia el enfoque, decir aquí no pasa nada, pero miren lo que está pasando en educación, miren los indicadores, etcétera. Pero siempre son parciales, porque los indicadores de desarrollo nos habla de unos, pero no nos habla, por ejemplo, del riesgo país. Y entonces eso aumenta la desconfianza y la falta de credibilidad. Así que no veo yo respuestas, al menos de tipo inmediato no veo, pero yo sí coloco y creo que desde el periodismo podemos pedir, podemos exigir que haya respuestas un poco más claras a nivel del Ejecutivo. De la Asamblea no hay mucho que esperar, creo yo. Ahí se juegan otros intereses. Pero la Asamblea o el Poder Legislativo es el más importante del Estado en un momento dado, o sea, en teoría. Pero te golpeas con una muralla el rato que quieres conversar o discutir a ese nivel. Ellos se juegan en los votos, en el número de votos. El juicio político finalmente no importa tanto ni la ley, ni los fundamentos, ni nada. Lo que interesa es cuántos votos tengo yo para producir el efecto que quiero. Entonces, este poder del país, del Estado, del Poder Legislativo, es una muralla. O sea, ¿quién puede hablar con ellos? Vamos a ver, el nuevo ministro está intentando puentes, aunque, como digo yo, se contradice con la política comunicacional que en el fondo expresa el presidente. Entonces, hay que hacer un llamado a que el Ejecutivo haga un profundo análisis y un poco de las prioridades que tú mencionas. El generar seguridad, el generar claridad y poner ejes como salud, como la propia seguridad del país, como acceso al trabajo, como lo fundamental, y mostrar que podemos formar un equipo del famoso encuentro que tanto nos ha hablado el gobierno, en donde podamos participar sociedad civil y varios sectores. Yo creo que es la única posibilidad, digamos, para el país. No digo que la que va a suceder, ojalá, pero creo que la única es que se efectivice, se evidencie un cambio radical. Salud, por ejemplo, salud es uno de los temas más sensibles y que más le toca a la gente. Ya es hora de un gran plan de salud que nos cambie la cosa. Seguimos con la falta de medicamentos. Salud, seguridad, ¿quién no siente ese problema? O sea, cada vez nos ahoga más. Entonces, este cambio radical tiene que expresarse también en un cambio radical de la política comunicacional. Porque si no, lo que nos está llegando, son fragmentos de alguien que no tiene una visión de futuro, una visión de políticas integrales. Y no tiene una visión de país, sino una visión cortoplacista con beneficios personales. O sea, es lo que nos preocupa, que cada grupo busca esto y no hay una visión a largo plazo o a mediano plazo para salir como país. Son visiones reactivas, inmediatistas, pero que pierden de vista el futuro y la sociedad general, ¿no? Gracias a Alfredo Astorga. No es muy optimista lo que él nos indica, pero pensamos que es el país en el que estamos viviendo, un país con muchísima incertidumbre, con falta de claridad, con falta de un norte y una guía, y el Ejecutivo debe revisar lo que está pasando, debe sintonizar con el sentir del país, pero al mismo tiempo el país debe pensar y sus diferentes sectores en cómo avanzar como un todo junto e integrado para lograr mejorar la situación que vivimos como Ecuador. Es la única alternativa que nos queda realmente. Sí. Gracias a Alfredo Astorga y gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.